UC Radio. Pasión y movimiento presenta Deporte Motor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Deporte Motor, donde no solamente hablamos de autos, hablamos de lo que se siente manejarlos. Y esto lo escribió el Joaco, abusados. Porque hoy tenemos programa completo. Estaremos arriba del Subaru WRX Sports Wagon y hablaremos también de lo que va a pasar con un piloto mexicano que va a correr las 24 horas del Nürburgring, la misma categoría de Max Verstappen. Y además analizaremos lo que pasó en IMSA, en Laguna Seca, también de Fórmula 1, el post del Gran Premio de Miami. Así que súbele porque, como dice el Joaco, arrancamos con este programa. Y del otro lado del cristal, bueno, pues también nos están ayudando justo con la nave para evitar que nos demos un azotón. Y es que de aquel lado está Santiago Godínez operando el sistema. Joaco Camino, Sam Reyes, les saludan. ¿Cómo están, mi Joaco? Buenas tardes. Tú que eres poeta y en el aire las compones. Ay, Dios mío. Que tengas un feliz miércoles igualmente con todos nuestros visores. Ey, ay, güey. Ay, amasita. Mira nada más. Hace falta reírse un poco, sí, especialmente su servilleta, pero más que reírse, a mí lo que me da gusto es que siempre tenemos la oportunidad de estar subiéndonos a nuevos vehículos, porque, empezamos de broma hablando de los viajes de Joaco, pero la verdad es que es toda una realidad, porque lo que haces es viajar con artículos nuevos del mundo de la industria. Sí, a ver, o sea, hagamos, como dicen por ahí, contexto, ¿no? Entonces, el punto es que, como saben, más allá de el deporte motor, pues me dedico a hacer reseñas, reviews y todo lo que tenga que ver con la parafernalia, sin caer en los excesos de influencers o de aquellas personas mediáticas que tienen más de millones de seguidores y que nada más van y se sacan la foto y se suenan a los techos. No los juzgo. Cada quien tiene su target y cada quien le llega a la marca como mejor puede. Bueno, al final tú decides a quién sigues y por qué lo sigues, ¿no? Si te gusta la gente que hace chistosadas, sigues a la gente que hace chistosadas. Si te quieres enterar, pues también seleccionas el grupo de la gente que quieres seguir, ¿no? Exactamente. Pero dentro del paréntesis, dentro del contexto, voy a hacer un pequeño brevario porque tengo que felicitar a la patrona porque hoy cumple años, entonces... pues, caray. espero que dentro de todo felicidades el a caos la patrona del miércoles le esté pasando bien y que acabe de celebrarla como es debido, ¿no? Pero bueno, cerramos y sí, nosotros a lo que nos dedicamos es a probar los autos, pero por cuestiones de, sí, la magia de internet, la proximidad que ya tenemos a través de los celulares, de las tablets y todo esto, le estamos dando una vuelta un poquito diferente. Y esto fue gracias a mi hermana, que pues, cuando iba a ser mamá, me dice, oye, güey, ¿qué coche me conviene comprarme? ¿Por qué? No, pues es que para los bebés, que la carriola, o sea, todo lo que ustedes saben que se requiere para una mamá primeriza, más el súper, más todo ese tipo de chunches que cargan. Pues bueno, me dice, ¿por qué no enfocas tus videos a eso? Sí, está padrísimo que hables de los caballos de potencia, que hables del consumo de combustible, que hables de pero a mí como mamá me vale 3 toneladas. A mí háblame de la experiencia que vives arriba del coche. Ella tiene razón. Yo, si me permite usted, caballero, voy a hacer una crítica constructiva. Adelante. Para industria. Creo que a todos nos ha quedado claro que es un nicho generalmente de hombres, que generalmente ellos son los que toman la decisión de compra o la decisión final de compra para un vehículo. Pero me parece que se ha dejado de lado a la gente que los utiliza. Es algo muy parecido a lo que pasó con Fórmula 1. Cuando estaba Bernie Ecclestone, él decía que la Fórmula 1 era para los que tenían trabajo y dinero para pagar. Y ahora lo que está haciendo Liberty Media, que creo que es por donde tú te vas a ir, es tratar de llegar a la gente a la que no se llegaba antes y que eventualmente va a trabajar y que eventualmente viven en la casa y que de todas maneras van a terminar consumiendo el producto de una o de otra manera. Y creo que tu hermana tiene razón. O sea, tiene que haber alguien que explique a la gente que va a usar la camioneta qué carajos tiene. Exactamente, entonces... Pues bueno, ya para no estarlos aturdiendo con el choro de Joaco. Echa de una vez el video, mi querido Santi. Para que se vayan deleitando, pues bueno, me dijo, yo quiero ir de punto A a punto B sabiendo que voy a ir segura, que mis hijos van a ir seguros y que tengo conexión con Apple CarPlay, Android Auto, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esta semana tuvimos
a un pura sangre realista con motor boxer central. Ama. Ajá. Ajá. Es japonés, varias estrellas. Ok. ¿Cuál crees que sea? Varias estrellas, un japonés, tiene que ser un ex estrella del WRC. Ujú, Tiene que ser un exactamente. Subaru. Es correcto. Ujú. Y solamente estamos hablando del WRX. Ajá. Pero hicieron una cosa que a mí me encanta. O sea, sí, mezclaron una marca legendaria en los rallies. Le pusieron el apellido WRX. Ujú. Y además lo hicieron un station wagon, o una vagoneta, o una camionetita de muertos, si lo quieren ver así. Ajá. Ujú. Sí, bueno, es que mucha gente les dice que son como carrozas fúnebres, ¿no? Exacto. Entonces, Ajá. son pocos los coches en México, o pocas marcas que se han atrevido a traer a México este tipo de vehículos. Ok. ¿Por qué? Porque el público mexicano, ahora con la tendencia de que no, es que la SUV le va a caber más. Nel. Ahora sí, Nel. Ok. Comprobado y recomprobado que en un station wagon tienes mayor capacidad volumétrica para meter maletas, cajas, todo lo que se les ocurra, abates en la segunda fila y en la cajuela tienes un espacio plano impresionante. O sea, Ajá. de verdad, es una combinación ganadora, es una combinación que si lo ven todavía puesto dentro de alguna marca, si no están en México y viven en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, pues se van a dar cuenta que hay 320s en forma de guayín, Ajá. hay Serie 5, o en su momento hubo un M3, o hubo un Ford Focus también guayín. Entonces, Ajá. es más, la misma Subame, para no irnos más lejos, y una que creó un nicho histórico en México, es esa, Ok. la Tsubame, para Ajá. que se den una idea de cuál es la referencia. Entonces, sí, traes el motor Boxster de 2.4 litros, turbo. Ujú. Sí, ese mismo que usa Pancho Nam en los rallies, Ok. que es una bestia potente de 270 caballos. Para los que quieran saber cifras exactas, tiene 270 caballos. Y además trae una tracción integral. ¿Esto qué quiere decir? Como es un auto pensado para rally, pero hecho para una familia, Ajá. pues vas a tener tracción en las 4 ruedas. Ok. Lo cual, si en una se pierde la tracción, pues las otras tres recuperan esa tracción Ujú. y nunca vas a dejar de tener el 100% de la potencia del motor hacia las llantas. Eso está muy bueno porque muchas veces ahí es donde se pierde potencia y al final terminas perdiendo combustible. Y muchos me van a decir, oye, es que trae una CVT. Sí, sí trae una CVT, pero de verdad es una joya. O sea, sí, es de los coches que yo de chiquito coleccionaba, porque eran los de Solberg. ¿Te acuerdas que Ajá. compitió en el WRC o en el campeonato de rallies en aquel entonces, por ahí de los 90s? Y pues ahorita se dio la oportunidad de poder manejar uno de estos y era un niño encantado. Ok, la única desventaja que le encontré fue que es un tanque de 62 litros Ujú. y te rinde el tanque aproximadamente 420 kilómetros. Ujú. O sea, un promedio de 8, 9 litros por... No, 8 o 9 kilómetros por litro. Ajá. exactamente. Bueno, es que también estás hablando de un animalote que debe estar pesado y necesita un poco más de combustible para darle de beber a tu caballo. No, deja todo eso el peso. O sea, la diversión Ujú. vale cada peso que gastas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque pues trae varias formas de manejo. O sea, ahorita que lo están viendo en la parte delantera, esa rendija que tiene es funcional. Es el que alimenta el turbo. Ujú. Entonces, cuando empieza a soplar, puta, Ok. dices, wow. O sea, la parrilla frontal Sí, Ajá. Está es direccionada. originalita, es 100%, no es Temu, es 100% De japonesa. carreras hecha directamente por diseño, porque además sobre el cofre tiene una entrada, tiene una ventila. Esa es a la que te refieres. Esa es a la que me refiero. Ujú. Entonces, esa rendijita va directamente al turbo y el turbo pues hace toda su función y pues de verdad, cuando le pisas, te da todas las emociones. Ujú. Y qué bruto, o sea, tienes varias formas de manejo. O sea, sí tienes la para personas normales, para las personas que se quieren empezar a volver locas, para cuando ya es modo deportivo
y cuándo ya vas a salir a rally, que es la deportiva más o la deportiva plus, como le quieran decir. Que eso es muy curioso, porque hoy todo el mundo quiere una SUV. Ujú. Y esta no es una SUV. O sea, es una vagoneta como las conocíamos de los años 80 y 90, que es larga, chaparra, y eso te baja el centro de gravedad y te da un equilibrio distinto a una SUV. Y de verdad se maneja muy a gusto. Traes un detalle que también me gustó por el interior, que son asientos recaro en tipo de cubo. Ok, eso hace que te canses menos, porque te abraza completamente el cuerpo. Exacto, o sea, y son de los, ahorita lo van a ver, son los asientos que tienen como las aletas en la parte de arriba para los hombros, Ujú. en los laterales te va a dar esa sujeción, a pesar Tienes de casi, que... casi como que, como decimos en los cars, tu riñonera, ¿no? Sí, Ujú. sí, o sea, son vehículos que para mí me puede fascinar y son de verdad una joyita, o sea, no los ves tan común, Ujú. por lo menos en el centro de la República, pero por ejemplo si te vas al norte, hacia Monterrey, más pegado a la frontera, los vas a ver y tienen la Forester, tienen tienen el sedán, el WRX, o sea, que lástima que quitaron el STI, que era el 100% como rally, que traía el alerón grandote con los Ujú. rines dorados y el azul Sí. típico de rally. Ajá, sí, sí, sí. Ese azul chiclamino. Sí, Ujú. no, o sea, perdón, pero sí estoy bien emocionado con el cochecito, Ajá. porque, Me voy a robar uno de tus datos. vale, Motor boxer. Sí. En una Guayín chaparra, un motor boxer, digo, me voy a robar uno de los datos porque justo una de las partes que a mí me interesa mucho es cómo se maneja el equilibrio del coche y el centro de gravedad, porque en un motor boxer no es un V8 ni es un motor simplemente en línea, sino que tiene doble línea de pistón y cuando un pistón empuja para la derecha, el otro está ingresando desde la izquierda porque están encontrados completamente los pistones. A eso se le llama boxer cuando los pistones están, vamos a decir, acostados. Eso. Pero eso generan que al tener, ¿cuántos son 6, 8 cilindros? Son 6 cilindros. No, en este son 4. En estos son 4 cilindros. Ujú. Entonces, cuando estos cilindros trabajan, sale uno de la izquierda y uno de la derecha al mismo tiempo y eso genera que el auto no tenga Vibraciones. variaciones y vibraciones, exactamente. Entonces, es bien cómodo. Sí, no tienes la altura, como decía Sam, de un SUV, Ujú. pero el centro de gravedad es bajito, es chaparrito, es discreto, Ujú. a pesar de ser un Subaru, o sea, tienes líneas deportivas, tienes unas líneas que, sinceramente, te empiezan a enamorar, te empiezan a gustar y empiezas a encontrarle esa posición de manejo inmediatamente, o sea, no tienes tanta variación, Ujú. tienes paletas atrás del volante, o sea, creo que en sí, en conjunto, si me preguntas ahorita, creo Ujú. que por 900,000 pesos, Ah, que es lo caray. que cuesta, Ajá. tienes un coche deportivo para el papá, familiar y con buen infoentretenimiento, porque pues, ya vieron la pantallota, Ujú. agrega Apple CarPlay, Android Auto, y pues la verdad se vuelve un coche bien confortable porque pues aparte los asientos, los dos delanteros más los traseros, Ujú. son de piel con alcántara. Ok. Uy, y Entonces- se ve lo suficientemente largo como para que quepas bien estando atrás. Sí, no, o sea, a ver, yo mido 1,80, Ujú. 1,81 ya Ujú. para hacer números exactos. Yo teniendo mi posición de manejo, me voy al asiento trasero y me quedan 2 puños todavía. Ok. Eso es bueno. Eso es bueno saberlo porque muchas veces te compras un cochecito, no sé, por ejemplo, el Jimny Ujú. que tiene la fila trasera de asientos, generalmente llegas, te sientas y estás justito. Entras con las piernitas así a las así orejas, en las orillas, ¿no? ¿no? Con las rodillas en las orejas. Y eso pues está complicado porque, digo, lo decimos de broma, pero la verdad es que cuando te compras un coche pensando en que vas a traer a alguien en la parte trasera, sí es importante saberlo. Dices aquí, AWD no es un adorno. No. ¿Qué carajos es eso? El all-wheel drive o AWD, si lo ven en algún coche, es que van a traer tracción integral. Era lo que platicamos hace ratito. Pierdes tracción en una de las llantas y las otras 3 van a recuperar Ajá. ese porcentaje de potencia que se le pierde para siempre tener el 100% en las llantas y que, por ejemplo, al momento de entrar a una curva, como nos pasó cuando estuvimos manejándolo, llovió. Sabes que puedes entrar bien y con confianza a una curva porque en el momento de que puedas llegar a acuaplanear,
las otras llantas se recuperan esa potencia y te ayudan a salir del problema. Algo que no pasa generalmente cuando hay una tracción normal. Exacto. Porque cuando una de las ruedas deja de tener contacto con el suelo, la otra rueda no recupera nada, no compensa absolutamente nada, y entonces estás a merced de que role el coche o que patines o que te lo pongas de sombrero. Es por eso que, por ejemplo, en el automovilismo, o sea, llevándolo para que lo entendamos en términos coloquiales de pista, es cuando tienes el over y el understeer. ¿Por qué? Porque como no tienes tracción y cada una de las llantas hace lo que quiere, entonces una pierde el control. A ver, se los pongo así. ¿Qué le pasó a Leclerc en Miami? Pues pisó el lavadero y... Ahí está. Si hubiera tenido tracción integral o all-wheel Pero, drive... en Fórmula 1 la tracción es simplemente trasera. Que me digan, no, tienen una tracción fantástica. Tienen la tracción más simple que existe, que es la tracción trasera. Y aunque traten de hacer lo que quieran, cuando una rueda no pisa el suelo, la otra no recupera absolutamente nada. Y cuando cae al suelo, las dos toman la potencia y es donde generas el trompo. Y aquí es lo que se evita cuando tienes una tracción all-wheel drive. Por ejemplo, si sales a terracería o sales a la carretera y de repente te encuentras arena o te encuentras partes que están como sueltas, que son o que luego provocan que pierdas la tracción, pues con eso tienes toda la seguridad de que no vas a tener problema y vas a ir trazando una misma línea o una curva cuasi perfecta para tener el menor riesgo de tener un percance. Ok, eso es bien importante porque si no, de otra manera, estaríamos hablando de que mucha gente tendría miedo de comprarse un vehículo por estas características, pero no, al contrario, cuando estás hablando de esto, sí vas a pagar un poquito más, pero también estás pagando por seguridad, que es lo importante. Exacto, es la parte de la seguridad activa que muchas veces hemos hablado, que no porque se las quieran vender y que haya de diferencia 70, 80 mil pesos, en un coche financiado te incrementa la mensualidad una baba. Pero esa es la seguridad que tú estás buscando para cuando vas con tu familia en un auto como este, que es una vagoneta, es una wagon que por lo general la vas a usar para ir con tu esposa, con tus hijos o con tus amigos, y que sabes que aunque no abatas los asientos traseros, vas a tener un excelente espacio de carga. Ajá. Entonces, y me dijiste, ¿no? Menos de $1,000,000, digo, 900,000 pesos no es la gran cosa. Y para un Subaru, de verdad, googleenlo y chequenlo. Es una de las marcas con mejor trayectoria y que en México no es que no haya despegado, pero como que está muy segmentado su mercado. Como les decía, en el norte vas a ver todo tipo de Subarus. Y en Ciudad de México apenas están empezando a tener ese auge. Como que empezaron a entrar por el norte del país en realidad. Y hay que decir que Subaru ya lleva muchísimo tiempo. Incluso en Puebla hay bastantes de estos coches. Pero es muy curioso porque a la gente le causa, no sé, resquemor ver marcas nuevas. Sí. Pero hablando de autos japoneses, ahí les encargo, porque generalmente son ingenierías muy finas. Generalmente los servicios son muy baratos y además no necesitas estarle metiendo mano a cada rato a un coche de esos porque la ingeniería está tan avanzada que generalmente los japoneses piensan mucho en que dure y no que nada más ande duro. Exactamente. Y aquí si juntas que dure y que ande duro, pues es la combinación perfecta. Entonces, ese fue el juguetito de esta semana y la verdad, sí, vengo extasiado con el... ¿Qué dijo tu hermana? Al final me dice, es que quiero una camioneta. Haz el ejercicio. Ajá. Pon la silla de bebé, pon la carriola, pon la pañalera y pon las bolsas del súper en la cajuela de un SUV. Es que todo va para arriba. ¿Y qué pasa cuando pones las cosas para arriba y no las acomodas bien? Cuando abres el portón, pues se cae. Se te vienen encima, claro. Ah, ok. Se acabó comprando un sedán. Ok. Entonces, esas son las cosas que de repente busco tratar de explicarles y busco tratar de no convencerlos porque ustedes son los últimos que tienen la opinión. Y la decisión más bien. La opinión pues, la podemos tener tú y yo, sí. pero la decisión es suya y, por ejemplo, ese tipo de cuestiones
pues piensen más si es para viajes o si es para andar en ciudad o simplemente es un vehículo recreativo que van a usar de punto A a punto B y no tienen mayor problema. Eso está todo dar. Y bueno, pues ahí está justo esta WRX Sports Wagon de Subaru para que la chequen y como dice Joaco, hagan el ejercicio de antes de tomar una decisión y sobre todo vayan a su agencia porque pueden tener una prueba de manejo aunque no lo vayan a comprar justamente para que puedan tomar esa decisión y pues van a llegar con esa situación directamente con la persona de ventas y oye, pues quiero ver cómo está, quiero probarlo para ver porque estoy tomando una decisión y necesito tomar la mejor decisión. Ya si el vendedor se pone trucha, seguramente les va a dar los pros de lo que van a probar y ya también eso les va a ayudar a tomar la decisión. Exactamente. Entonces, pero a ver, tú tuviste algo bien interesante este fin de semana. Bueno, estos días. En estos días, sí, platicamos con Juan Carlos Carmona. Y van a decir, bueno, ¿y ese quién es? Bueno, ese chavo ganó el Nissan GT Academy en México. Se subió al podio de la Nissan GT Academy mundial. Estuvo corriendo en el campeonato de resistencia en México, corrió, bueno, y fue instructor en la pista Pegaso, y cuando se iba a cerrar el Nürburgring, pues primero como mero aficionado por querer conocer y después moles. Se termina convirtiendo en piloto internacional y la próxima semana va a estar corriendo un GT3 en la misma categoría de Max Verstappen. Tenemos un pedazo de la entrevista que Joaco nos hizo el favor de recortar y mi querido Santi, cuando estés, suéltala, que ya sabe caminar. Estamos con Juan Carlos Carmona, un piloto mexicano que va a estar corriendo en el Nürburgring, las 24 horas del Nürburgring. Pero, Carlos, tú no eres un piloto común, o sea, no eres del grueso de los pilotos que empezaron en los karts de niño y todo el rollo. ¿De dónde viene Juan Carlos? Pues mira, Sam, pues gracias por la invitación. Buenas tardes por acá, mañana por allá en México. Pues mira, contarte así un poquito rápido. Yo entré realmente por un poquito el tema de Pegaso. Yo gané un mejor conductor joven Bristol cuando hacían ahí el tema de las clínicas de conducción Bristol y todo eso, que eran los cursos estos que te costaban 3,000, 4,000 pesos en ese momento. Iba, tomaba los cursos. Al final del día había un pequeño slalom o un handling o algo ahí ya medio por de tiempos, ya tipo de pista, digo, obviamente limitado y todo. Pero pues sí, esos fueron, digamos, mis primeros pasos, ¿no? Cada año, a final de año, hacían este evento de mejor conductor joven Bristol. Lo hacían obviamente con apoyo de alguna llantera, ¿no? En este caso Bristol, marcas de autos y todo. Y Pegaso invitaba pues a la gente que llegábamos a los eventos, ahora sí que de su CRM, de su lista de clientes y todo. Te invitaban y te decían, ¿sabes qué? Hay un cuestionario, tantas preguntas, gente de 18 a 29 años, me parece. Y pues nada, ahora sí que ahí de repente diciembre era cada año, lo hicieron varias veces, hubo varias ediciones, y pues yo fui dos o tres más o menos en 2007 y 2009, que fue cuando gané, y pues ahí fue, digamos, mis pininos, ¿no? Te digo, todo mundo siempre pregunta, oye, ¿dónde empiezas? ¿Cómo le haces? ¿Dónde entreno? ¿Qué se hace, no? Yo para mí Pegaso fue mi escuela, o sea, fue donde realmente tuve la oportunidad de, pues eso, de ir a aprender. A mí se me hacía interesante, no puedo negar que tampoco anduve en la calle echando arrancones y destruyendo coches y haciendo tonterías como yo creo que mucha gente, ¿no? O sea, cuando no existe el antecedente y todo el karting y hacerlo un poquito más en forma y donde debe ser, pero pues ya de ahí, pues te digo, en Pegaso ahí sí tuve la oportunidad de ya estar ahí trabajando y yo decía, no, pues aquí está increíble, te dan, tienes una pista, tienes coches, tienes conos, frenos, llantas, te pagan, ¿no? O sea, como que decía, esto es, digo, no quiero decir un juego, pero está bueno, vale la pena, ¿no? O sea, alguien como yo con vamos a decirlo, con un acceso tan tardío al automovilismo, pues para mí era el paraíso, ¿no? O sea, poder tener ahí ese acceso a los coches. Y qué bueno. Oye, te quería preguntar, ¿por qué se te metió el gusanito de correr? Digo, ya me explicaste que estuviste en Pegaso y todo, pero ¿de dónde te nace eso? Porque tu familia no es de abolengo de carreras. Pues mira, la otra le platicaba a Jalife que mi papá, pues digo, que choca carreritas ahí medio con este Moisés Solana y todo, ahí en el Politécnico, ahí se iba a los arrancones, precisamente ahí por el Poli, ahí en el planetario. Desde chiquito sí, siempre quise correr, o sea, yo sí era bicicleta, patineta, ya sabes, todo lo que tuviera ruedas, ¿no? O sea, y pues la verdad, lo que cuando no tienes cars y todo, o sea, a mí a veces luego me dan risa que dicen, no, es que yo sacaba
las llantas de la basura, y yo digo, bueno, pues sabemos gente que ni de la basura podíamos sacar las llantas porque no teníamos un kart para ponérselas, ¿no? O sea que, pues esa parte es como que, y pues nada, yo fui al primer Gokarmanía, el que estaba ahí en Poniente 112 por Lindavista, y llegamos, y yo creo que nos vieron muy güeros o yo no sé, y luego me dice el señor en vez de decirnos, no, pues el de renta vale 300 pesos la hora o lo que sea, 15 minutos en ese momento, luego nos dijeron, mira la lista, esto vale el kart, esto vale el coche, esto vale el traje, esto vale el casco, esto vale, que dice papá, no, esto olvídalo, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? O sea que, pues de ahí siempre me quedé con esa duda, con esas ganas de hacerlo, o sea, siempre tuve esa no solo curiosidad, esas ganas de realmente de manejar rápido, de aprender a controlar algo pues, con velocidad, con control, entender cómo funcionaba, o sea, pues nada, ya en su momento, pues locamente en la secundaria casi me fui de mi casa pensando que ya la vida era muy fácil, ¿no? Y mi papá casi la zanahoria que me puso fue, regresa a la escuela, a tu casa, a la escuela y todo, acaba tu secundaria, y si entras a la prepa, te compro un coche, el más sencillo, lo que sea, pero vas a tener un coche. O sea que pues me supo convencer, ¿no? Me supo comprar con esa zanahoria, ¿no? Digamos. Y pues ya de ahí en la prepa, pues te puedo decir, andaba ahí en clubs de arrancones con amigos que iban desde el Pedregal ahí a Lindavista y todo, o sea que pues, realmente siempre fue esas ganas de manejar, te digo, tontamente sí en su principio lo hice en la calle, o sea, sí lo hacía pues a lo que todos tenemos acceso, ¿no? Ya que tienes un coche, pues tontamente andas ahí para todos lados, te digo, por eso te hablo de accidentes y todo. Cuando pude tener el acceso a Pegaso, pues ya fue cuando decía, ok, bueno, aquí ya como que enderezo un poquito el camino y tengo acceso a teoría, a un lugar seguro, a una ambulancia, a las cosas como deben ser, ¿no? O sea que eso ya me cambió la perspectiva y un poquito el panorama, digamos, ¿no? Pero pues para mí siempre, y los videojuegos también, o sea, te digo, al no haber tenido, ¿cómo se llama este tema de pues, un go-kart? O sea, yo desde chiquito el tema de Mario Kart o de estos juegos Gran Turismo, la primera vez que jugué un Gran Turismo en casa de un primo que tenía Play, porque yo era de Nintendo, y cuando fui a su casa y me enseñó el Gran Turismo, yo dije, órale, ¿qué es esto, no? Porque yo los juegos de Nintendo eran, no sé si te acuerdas, en nuestro tiempo, eran de 2D, eran planos, o sea, Sí, o claro. sea, le dabas la vueltecita así al coche, ¿no? O sea, que cuando fui a su casa y vi el Gran Turismo que era hacia adelante, fue así como, En primera órale, persona. wow, ¿qué es esto, no? O sea, le dije, wow, no, o sea, aquí si te metes al coche, no sé qué, y te salías y lo veías y eran unas cosas cuadradas rarísimas, ¿no? Pero pues tú lo veías y decías, wow, el coche más nuevo, ¿no? El Viper, el qué sé yo, ¿no? O sea que, pues desde ahí, o sea, yo realmente sí fui viviendo mi sueño a través pues, de lo que tuve el alcance, ¿no? Mis abuelos y yo vivía con mi mamá y todo viven todavía ahí por el autódromo, muy cerca, ahí en Magdalena, Michuca, al lado de Jamaica. O sea que pues para mí siempre fue muy cercano ir ahí al autódromo, se podía, ya sabes, ir a caminar de toda la vida y todo. Y pues nos íbamos, a mí me tocó todavía caminar cuando la peraltada por afuera, antes de que hicieran las paredes, todavía tenía como grava, ¿no? O sea, en los 90, yo me acuerdo, o sea, chiquito ahí metiéndote a la grava, o sea, en ese momento ni idea de lo que estabas haciendo, ya después dices, ay, mira, aquí fue donde se volteó Cena. Pues ahí lo tienen. Juan Carlos Carmona, que pasa de ser un entusiasta de las carreras a competir a un nivel muy alto y el haber metido un podio en esta misma carrera de las 24 horas del Nürburgring en el 2025 en la categoría GT4, bueno, pues también le ha jalado de alguna manera buenas relaciones públicas para ya correr en la GT3, que es la categoría reina en la que va a estar compitiendo Max Verstappen, y va a estar a bordo de un BMW, así que pues este chavo ha estado brincando de marcas porque lo que había hecho lo había hecho con Porsche, ya había también trabajado con Audi, pero ahora que lo haga con BMW creo que importa mucho, sobre todo porque en Alemania estar con una marca alemana vale mucho la pena de la calidad que le están viendo como piloto y sobre todo porque hay algo que, bueno, muy poca gente sabe y es que cuando estaban por cerrar el Nürburgring, en el 2012, él se atreve a decirle a la gente, pues yo te hago tu página en español, porque pues antes no era como ahorita que ya el navegador te cambia el idioma, sino que pues había que hacerlo desde cero y él se atrevió a eso. Y no quiero decir que él salvó el Nürburgring, pero de alguna manera mucha gente empezó a ir cada vez más al Nürburgring y entonces ya no lo cerraron. Y sigue habiendo muchísima gente y hay mucho turismo racing para irle a dar una vuelta porque todo el mundo está tratando de bajar esos 7 minutos que se tienen que dar en el infierno verde para ser tomado en cuenta como un máster del Nürburgring. Y Nürburgring son 20 kilómetros a los cuales les tienes que entender a cada una de las cositas. A cada vuelta, a cada curva, o sea, no manches, está súper cañón. Entonces, de verdad, mis respetos. A Juan Manuel lo conocí pues, en la industria, de repente nos daba coaching o presentaciones de autos y bueno, pues la verdad, buen chavo, le da bien,
Y si quieren ver toda la entrevista, pues Ujú. aguántense. Aguántense porque la vamos a subir al canal de YouTube de Deporte Motor, ahí la vamos a meter completita para que se den cuenta de lo intenso que es. Es muy intenso y creo que vale la pena porque, pues sí, necesita ser muy intenso para poder estar compitiendo a esos niveles. Y como también fue muy intenso el competir a esos niveles en IMSA, Laguna Seca, porque el fin de semana... pues sí, 1 de mayo, mucha gente estaba echando la fiaca, pero la neta es que hubo otros que estaban compitiendo el viernes para el sábado. Y bueno, pues uno de los circuitos más complicados e icónicos de Estados Unidos tuvo la carrera de resistencia, que pues lo que su momento conocíamos como la Rolex o como la Gran Am, pues ahora es la IMSA Sports Car Championship, pero pues no es otra cosa más que el campeonato de ¿cómo se llama? De prototipos y resistencia en Estados Unidos, que ya va a la par del WEC. Sí. O sea, sí están los prototipos Daytona, pues sí, porque no los han querido desaparecer porque hay mucha gente que los sigue adorando, pero están corriendo las mismas categorías que corren en el WEC, hablando de los LMP1, el MP2, ya están los Hypercars ahí. Entonces este fin de semana estuvo muy bueno porque está pasando algo muy curioso. Cadillac, después de estar dominando la carrera, pum, se cae al final porque las estrategias no le funcionaron. Ay, es que, híjole. Ahí es cuando dicen, no te confíes. No, pero para nada. O sea, y bueno, creo que a reserva de lo que digan, creo que presentaron el livery, el diseño más, perdón por la expresión, pero más pinche bonito que hay en el automovilismo. Sí. El del Porsche, que vimos este fin de semana. Sí. Haciendo alusión a los 75 aniversario chulo de bonito de la marca de Stuttgart, más los 50 años de la manzana. Ajá. Entonces dijeron, ¿por qué no? Vamos a revivir un viejo icónico. Porque pues, en otras categorías también hizo lo mismo Porsche. Entonces, aquí sacaron uno de los mejores diseños que yo he visto o que yo tenga memoria. Ok. Porque la neta es que hay que decirlo. O sea, si ya Joaco está hablando de lo mejor que he visto y de lo que tengo memoria, es porque además no nada más es lo que le ha tocado vivir, sino lo que le ha tocado estudiar de lo que ha visto antes de que él naciera. Entonces, sí vale la pena que si pueden, se metan a YouTube y busquen los highlights de la carrera porque se van a encontrar cosas bien bonitas. Sí. Y es justamente lo que estamos viendo en pantalla y creo que ha valido muchísimo la pena. Y todo, la verdad, terminó decidiéndose por pura estrategia, el tráfico y la ejecución perfecta hasta la última vuelta. Y bueno, pues de todos ellos, pues el Porsche 963 de JDC Miller Motorsports con Laurie Henrik y Tim Van Helm se llevaron la victoria. Esto curioso porque al que dejan en el camino es a los que estaban de líderes, ¿no? Porque ahí estaba el Cadillac 31 con el Cadillac Wellen, con Jack Ayten y Earl Bomber, y pues ellos terminaron quedándose atrás por la estrategia, porque esta fue una carrera que terminó ganándose más por la estrategia en los pits que por la estrategia en la carrera. Sí, entonces... La verdad, lo hemos dicho, no todo es Fórmula 1, sí, ahorita vamos a llegar a ese apartado, pero... Y lo dejamos al final a propósito, para que vean el programa completo. Sí, porque IMSA y WEC se están preparando también ya para llegar a las 24 horas de Le Mans, que es en junio. Entonces, en un mes, aproximadamente mes y semana, ya vamos a estar con la euforia de las 24 horas de Le Mans, ya va a ser, ya Mayo es el mes de la triple corona. Sí. Se corre el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Entonces, pues aguanten porque o una de dos, o los corren de su casa, o neta, las hacen fans. Hijos, eso de que nos corran de la casa. Ay, híjole, bro. Sí, se siente gacho. No hablen de esas cosas por el momento, pero bueno. Cómprense un Fire Stick y ya estamos hechos. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que tomar en consideración es que el automovilismo de competencia no es solamente la Fórmula 1, no es solamente la IndyCar. Yo ayer estaba hablando justamente con el grupo de muchachos que me va a tocar compartir en clase en el Instituto José Ramón Fernández, porque pues yo les estaba diciendo, bueno, ¿qué deporte les gusta, no? Y por ahí una señorita levanta la mano y me dice la Fórmula 1 y yo, aguas. Y yo, con todo el respeto del mundo, el deporte es el automovilismo y la Fórmula 1 es una rama del automovilismo y hay que entender el automovilismo en general para poder dilucidar cuál es la que te gusta y por qué, porque yo conozco mucha gente que empiezan porque les gusta la Fórmula 1
Y terminan cambiando de categoría favorita cuando encuentran los pormenores del WEC, de la IndyCar, de la NASCAR, de este y el otro, porque hay gente que después de ver Fórmula 1 les gusta más la NASCAR, Sí. o les gusta más el WEC, o les gusta más el WRC, o les gusta más la Indy. O sea, neta, vale mucho la pena que estudiemos todo el automovilismo, porque de ahí podemos decidir neta que sí nos gusta y no nada más subirnos al tren de la mercadotecnia, que esto la neta, hay que decirlo tal cual, se lo debemos a Red Bull y su brazo mercadológico poniendo a Checo Pérez en todos lados. Sí, a ver, y era lo que platicaba con un grupo de amigos también, que pues la cuestión de los diseños de los livery, como le quieran decir ustedes, la neta, o sea... La decoración del coche, la pintura de los autos, las calcomanías que les ponen, como que ustedes quieran. ¿Qué fue lo que pasó con Racing Bulls? Ajá. Sí, Sí, Racing Bull llevó una decoración completamente diferente a la que estábamos acostumbrados, con más amarillo y blanco que otro color. Entonces, o Ajá. será para vender más gorritas, También. o será porque realmente pues va ad hoc a lo que están tratando de representar para esa carrera. Más Entonces, frescura. Entonces, creo que, como dice Sam, esa parte mercadológica en la cual posicionan y ponen en el top of mind a una marca, Ujú. obviamente, ¿qué fue lo más hablado? El color amarillo que tenían los Racing Bulls, ¿no? Ajá. Entonces, O el color morado de los overoles que tenía Mercedes, por ejemplo. ¿no? por aquella tarjeta que si la lees al derecho o al revés es lo mismo. Ajá, exacto. ¿Verdad? Ah. Turun. Turun, tun, tun. Y bueno, hablando justamente de tecnología, es que lo interesante, por ejemplo, en IMSA es justamente eso, porque ahorita todo el mundo se queja de, ay, es que son los coches híbridos en la Fórmula 1, pero oigan, los coches híbridos han estado en el WEC y en IMSA desde hace muchísimo tiempo. Se maneja diferente y las tecnologías son distintas, pero cada uno tiene un tope de gama hablando de tecnología muy importante. Y el hecho de que estén en competencia nos deja ver que cuando es una carrera de resistencia de más de 2 horas, pues puede haber una diferencia de, pues no sé, lo vimos el fin de semana, ¿no? O sea, había una diferencia de 3, 4 segundos del primero al segundo lugar. Pero en IMSA debería haber una diferencia más grande por las entradas a pits y todo ese tipo de cosas. No, al final la diferencia fue de 1 segundo. Un segundo. Y te das cuenta que se dan duro, Ajá. y como diría Ricardo, hasta con la cubeta, de la vuelta 1 a la vuelta... Va, la vuelta final. Sí, Al- van por la al- de cuadros y se siguen dando con todo. Exacto, entonces, y te recuerden que en medio tienes autos GT, Ujú. los prototipos, y que los GT pues, llegan a influir, sí llegan a influir, pero también traen sus propias batallas y por eso no tienen que estar cediendo los lugares así como que, sí, pásale, güey, porque vienes más rápido. No, te Sí, no, aguantas y- porque además aquí tienes otro problema. Están los GTD, o sea, los GTD le dicen, los GTD Pro y los GTD, y allá gana Ford del equipo Multimatic con Christopher Mies y Frederick Verbisch, y en el GTD normal ganó el Lamborghini Huracán GT3 de Wayne Taylor con Danny Formal y Trent Hintman, así que tampoco es así que digas, o sea, todos andamos igual, no es cierto, o sea, te puedes encontrar un piloto más rápido, un piloto más lento y aguas donde te quieras meter por donde no cabes porque se te acaba la carrera. Sí, y se la echas a perder a otros tantos. Ujú. Y bueno, nada más haciendo una pequeña remembranza, Ujú. pasó el fin de semana, y viendo el sacacorcho, pues también se nos adelantó el tractorista, Sí, oye. que pues a sus 59 años, si no mal recuerdo, Sí. ya pasó a correr otras carreras en otros lados. Alessandro Zanardi, que corrió en la IndyCar. Alessandro Zanardi, que corrió en la Fórmula 1, en una época en donde se decía que los italianos no sabían correr, sorprendió a todos y bueno, no es que él inventara las donas, pero él hizo famosas las donas. Una vez que terminaba con victoria una competencia o le iba bien en una competencia, se ponía a dar vueltas en el coche con la máxima potencia del motor para deslizarse y hacer las donas que pues, todo el mundo conoce. Y que bueno, desgraciadamente en Alemania tuvo un accidente muy fuerte en la IndyCar, en un óvalo, porque él al salir de los pits aprieta mal un botón y se mete en el camino de, no me acuerdo si era Mauricio Gugelmin. No. No. Era un player, ¿no? Sí, era un Players, pero no me acuerdo ahorita. Ahorita te lo busco. Pero pues sí, o sea, a grandes rasgos, o sea, Alex, tuvo su recuperación, se volvió un atleta paralímpico y la verdad lo hacía con tanto orgullo, lo hacía con tanto pundonor, que de verdad yo lo vi en un par de Juegos Paralímpicos. Ujú. Qué bruto. O sea, desde desarrollar sus sillas para poder competir. Alex Tagliani. Tagliani. Fue contra Alex Tagliani. Ujú. Entonces, y llevarse
como 6 oros olímpicos y 4 de plata. O sea, la verdad, lo hizo bien. Le puso blanquillos, cosa que muchos, si de repente cuando nos caemos, si nos lesionamos y todo eso, nos vamos para abajo, ver la historia de superación de Alex Zanardi después del accidente y 3 años después tener los aquellos bien puestos para regresar a completar la carrera, te das cuenta del tipo de persona que es, porque nos tocó convivir con él en Puebla, ¿te acuerdas? Sí. Yo, de hecho, tengo una foto con Alex Zanardi. Te voy a ser muy honesto. Estuve muy tentado a publicar la foto y dije, no, con esos cachetes no. Yo tenía unos cachetes de... O sea, yo pesaba casi 90 y tantos kilos. Pero da lo mismo. Al final no me atreví a subir la foto porque no quería ser el presuntuoso de, mire, los tengo con Alex Zanardi, güey. O sea, es un ejemplo de resiliencia, porque cuando vino a Puebla, en la zona de los Fosos, en Puebla, hay una casita que le construyeron específicamente a Alex Zanardi, para que él no se tuviera que ir al centro de Puebla, al hotel, y luego de ahí tuviera que irse a la pista. Entonces, Alex Zanardi durmió en el Autódromo Miguel Eabet, porque ahí le hicieron la Casa Zanardi, así se llama, y él ya no tenía las piernas, y él así compitió en el WTCC, y tengo una anécdota con él, porque le pegan, lo mandan a la pared, se baja del coche y deja el coche en la pista. Entonces los comisarios lo sancionan y se sube con los comisarios. Y en ese momento yo pues, estaba abajo y me habla Miguel Ángel Ham, que Dios guarde y tenga en su santa gloria, que también ya se nos adelantó. Me dice, oye Sam, acá arriba está Alex Zanardi, ¿no te quieres tomar una foto con él? Y yo como tapón de sidra subí corriendo a la torre de control y estaba un griterío, pero a pelo abierto, o sea, neta, se dijeron peladeces, se gritaron y el otro contestaba y pa. Alex Zanardi les estaba poniendo una gritiza a los comisarios de su tamaño, en inglés. Además, porque pues, los comisarios cuando están en carrera internacional usan el inglés, o sea, ellos, aunque sean franceses, alemanes o italianos, hablan en inglés porque hay testigos. Entonces, como hay testigos, todo el mundo debe entender perfectamente bien el sentido de las cosas que se están hablando. Entonces, pues estaban gritando y todo el rollo y sale, azota la puerta, se queda parado en el pasillo y yo en la torre, ¿cómo le pido la foto? Y entonces se queda viendo la pared y en eso, quién sabe cómo voltea, me alcanza a ver y le dice Miguel Ángel Jalm, levanta la cámara, le dice que si no se tomaba la foto conmigo, nada más en ademanes, y le cambió el rostro por completo. Entonces llega conmigo, sí, cómo no, vente para acá. Todavía puso el pulgar arriba, se toma la foto y pues yo, o sea, como que sonreí, pero por dentro pues era la pena de, o sea, se estaba agarrando a gritos con otra persona. Eso habla del tipo de persona que es. Sabe diferenciar lo que es de competencia de lo que no lo era y supo diferenciar lo que fue la pérdida de sus piernas con su voluntad. Y creo que esa resiliencia lo hizo ser uno de los personajes más admirados a nivel mundial. Así que, pues sí, se nos adelantó en el camino, pero creo que nos dejó una lección muy grande que cuando te caigas, siempre hay algo de qué agarrarte para poderte levantar. Exactamente. Y si no aceleras con el pie y frenas con el otro pie, pues lo puedes hacer con la mano, porque también hubo modificaciones en sus coches para acelerar progresivamente con el volante y también tener sus frenos adelante y atrás. Así que la verdad es que por donde lo veas... Era un chingón. La neta sí. Hay que decirlo, sí lo fue. Don Tractorista. Busquen el rebase que le mete a Herta, papá. Ajá, al papá de Colton. De Colton Herta, Brian Herta, se lo mete justamente en Laguna Seca. Y por eso le llaman el tractorista, porque en el sacacorchos de Laguna Seca le metió un rebase de gónadas. Sí. Entonces, cosa que ahorita lo penalizarían y le dirían que no, que fue por respeto. Entonces, lo supo hacer en el momento que lo tuvo que hacer. Histórico, al final. Vámonos. Así es. Lo que también fue histórico fue el Gran Premio de Miami este fin de semana, porque hay que hablar de algunas cosas. Oh, sí. Tuvimos, pues, más de un mes de veda de Fórmula 1, porque la neta es que hay que decirlo, ¿no? Esto, por lo que estaba pasando en Oriente Medio, el problema que tiene Washington, o bueno, Donald Trump con Irán, y pues justamente por el estrecho de Hormuz y que se podía, no se podía, que tú, que yo, que el cielo y las estrellas, se suspendieron las fechas de Qatar y de Arabia Saudita. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la gente dijo, se cancelaron las fechas. No es cierto, se suspendieron. Y ya están viendo el momento en el que las puedan meter en el calendario. Como ahora, programarlas. Exacto. Ahora, el problema es que tanto tiempo sin actividad provocó
mejoras para algunos y que perdieran otros, como el caso de Aston Martin. Como Aston Martin no ha estado rodando, no tiene manera de sacar información para empatar su motor con el chasis. Pero fue de los que mejor tuvo mejor rendimiento tuvo durante el fin de semana. Durante el fin de semana. Curioso. Otros que se están recuperando es McLaren, porque con las mejoras que llevó, dicen, es un coche nuevo, completamente diferente. ¿Ok? Sí. Se Es vieron marca bien. Acme. Marca Acme. Sí, porque ¿qué les pasó? Lo mismo que al Coyote. Ya tenían agarrado prácticamente del pescuezo al correcaminos y ¡pum! Se les fue la victoria por un problema de gestión. Tontos. Ya los vi con cara de paleta a todos. ¿te Por acuerdas? decirles, Saca. ¿qué? ¿No? Saca. Sí, porque además hay que decir lo que pasó. Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, arrancó mal. Ujú. Tenía la pole, arrancó mal, lo rebasaron, se va Charles Leclerc adelante, luego estuvieron ahí se me acaba de ir el nombre de Lando Norris, pero bueno, ya sabes quién es. ¿De Lando Norris? Sí, ahora te digo. Lando Norris también se mete, Oscar Piastri tratando de alcanzarlos y justamente en este relajo, Max Verstappen arranca en el segundo lugar y cuando Max sale mejor que Kimi Antonelli, parece que puede agarrar la primera posición, pero la toma Charles Leclerc. Y en la siguiente curva, pisa mal el lavadero sin tocar a Leclerc, cae hasta la 10ª posición por un trompo y desde ahí tuvo que remontar. A mí me llaman la atención muchas cosas. Uno, Mercedes, a pesar de estar mal con la arrancada, Kimi Antonelli vuelve a vencer a George Russell. Y George ya lo tiene metido aquí. Y yo creo que ya tiene problemas George Russell, seguramente lo está soñando. Sí, no, a ver, y es lo que creo que puede pasar, o sea, a ver, Kimi Ajá, Antonelli, Antonelli. fue el chavito que en una temporada se adaptó a la Fórmula 1. Sí. En menos de una temporada ya agarró confianza y ya está dándole sus pataditas al pesebre. Y voy a sumar ahí a tu comentario que yo creo que Toto Wolff ha manejado muy bien sus relaciones con él como vamos a decirle, como la mejor manera de manejar sus recursos humanos. Ujú. Porque este chavito tiene 19 años. Y ustedes y yo a los 19 años nos parábamos frente a la cámara fotográfica de la familia y no sabíamos ni cómo sonreír ni cómo posar. Ajá. Imagínate una cámara de televisión. Imagínate que estás compitiendo en un campeonato mundial. Imagínate que sales a la pista y hay cientos de miles de personas viéndote. ¿Me explico? O sea, el cómo aterrizar la mente de un niño para que no le afecte tanto y que se meta a la competencia, creo que ese es un gran mérito de Toto Wolff. Sí, sí, y aparte ahorita creo que tiene un gran problema. Uh-huh. O sea, si tienes a un Kimi Antonelli Uh-huh. y tienes a un contador, tienes a este Russell. A Russell. Sí, es que tiene cara Sí, de tiene cara de el contador. muchacho. Ajá. Entonces, Deme sus facturas para hacer la declaración, joven. joven, le toca pagar la declaración del SOT. Sí. No, pero ok, Russell se puede quitar un poco el polvo, que fue más o menos lo que le pasó el año pasado a McLaren. Ujú. Tenías a Piastri pisándole los talones, superando a Norris, y Norris se desempolvó, o cuestiones técnicas, o lo que sea, y acabó siendo campeón. Exactamente. Entonces, aquí tiene un happy problem, como le dicen los gringos. Ajá. Entonces, Pero yo también tengo por ahí un comentario que quiero hacer. Ahorita. ver. No, suéltalo. Sí. entonces, yo creo que Antonelli, qué bueno que está demostrando y que está poniendo la servilleta sobre la mesa Ujú. para decir, a ver, a mí no me bajan de Mercedes ni para el próximo año ni para dentro de 2. Pongan en duda a este güey, Ujú. que viene ya con experiencia y que ya viene más curtido y ya trae ciertos años dentro de Fórmula 1, entonces, pues, pero el punto es, ¿a quién les pones de coequipero? Exactamente. Y aquí el problema es que creo que hay que hablar acerca de lo que pasó con la salida de Lewis Hamilton de Mercedes. Porque aunque mucho se dijo acerca de la traición de Lewis Hamilton a Mercedes porque de repente nada más le dijo a Toto Wolff, ya me voy. Toto Wolff después, en una entrevista, dijo, la verdad es que sin querer me resolvió el problema de cómo decirle, ya no queremos seguir contigo. O sea, Hamilton ya tenía los días contados en Mercedes y seguramente tiene que ver más por su actitud que por otra cosa. Se va a Ferrari. Entonces,
puede jalar a Kimi Antonelli para ser compañero de George Russell y le resolvió ese problema, porque él ya había pensado en Kimi Antonelli para llevarlo a Mercedes y que no se les olvide algo que es bien importante. Toto Wolff también quería desde el principio a Max Verstappen en Mercedes, nada más que no le podía dar un asiento porque tanto Nico como Lewis Hamilton lo estaban dando todo en la pista. Sí. Entonces, no podía darle la oportunidad a Max Verstappen, pero Red Bull sí lo pudo hacer. Ahora, imagínate este escenario. No digo que vaya a pasar y tampoco quiero que vayan a pensar, es que el Sam dijo que va a pasar. No, espérense. Imagínense, y pensando en voz alta, que George Russell, al tener el contrato solamente para el 2026 y que en 2027 se pueda ir, imagínense que quede fuera de Mercedes. Ok. Y que Max Verstappen al mismo tiempo, al no poder hacer nada en Red Bull, decide aplicar su cláusula de rescisión y salirse y llegue a Mercedes. O sea, lo mejor que le podría pasar a Toto es que George se vaya de Mercedes y abra la puerta para traer a Max Verstappen, porque entonces tendría sus dos grandes deseos. El primero, que era Max Verstappen y se le fue a Red Bull, y ahora Kimi Antonelli. Y tenerlos juntos podría ser una oportunidad tremenda para que el equipo pudiera crecer muchísimo más. Ahora, creo que con Toto las condiciones serían diferentes a Red Bull, porque en Red Bull tratan solamente con Max Verstappen y todo para Max Verstappen. Y si no me creen, pregúntenle a Isaac Ayer, que este fin de semana decía, órale, ahora no sé por qué estoy perdiendo ritmo. ¿Te digo, güey? ¿O te lo imaginas? Pero, a ver, tengo una cuestión antes de acabar el programa y de que nos manden la guillotina. Ah, sí. Ya quedan 2 minutos. Metes a Max Verstappen a Mercedes. Uh-huh. Perfecto. Sería una dupla buenísima. Pero sabemos cómo es devorador Max Verstappen de sus coequiperos. Le truncas la carrera a Kimi Antonelli. Habrá que ver qué tanto le va a permitir Toto, porque siendo el protegido de Toto, habrá que ver qué tanto le dan a Kimi, qué tanto le dan a Max, porque es a lo que yo me refiero. A diferencia de Red Bull, que todo gira en torno a Max Verstappen, acá va a girar en torno a darles las cosas a cada quien, porque algo que sí vimos es que a Hamilton le ponían el coche de una forma y a Nico le ponían el coche de otra manera y cada quien estaba contento con su manejo. Creo que por ahí estaría la cosa interesante, porque entonces sí sería una pelea tete a tete y no una pelea desajustada, porque el coche número 2 no tiene lo que necesita para avanzar, ¿me explico? Ok, Estarían más parejos. Mario Ruiz Sánchez, que nos saluda, muchísimas gracias por estar por acá, buena onda. Vespaco Palacios, hola hermanos, buenas tardes, buenas las tengas tú también, querido amigo, dice. Mejor las pase. Exactamente, en mi opinión es un todo supergestión de Toto y una educación excelente de su papá. Sí, o sea, hay como dicen, la educación se mama y Kimi la trae bien puesta. Bien puesta. Exactamente. Sí, porque si decía la otra, me van a bajar de YouTube y la neta no quiero. No y queremos. Me van a correr de la Universidad de la Comunicación. Exactamente, y no queremos eso, así que bueno, vámonos a la parte final, porque si tienes por ahí el video que te di al final, el del dron, mi querido Santi, échalo a volar, por favor, porque el pasado fin de semana tuvimos el arranque fue el día 25. Sí, hace una semana. Hace una semana tuvimos el arranque justamente de la segunda fecha del campeonato de Kart Copa Límite y tuvimos además la presencia ahí de un piloto de dron que se llama Adriano Corsa, al que pueden seguir en TikTok para que si ustedes quieren algunas tomas con drones y todo el rollo, él va a donde estén en su evento y él puede ayudarles a hacer tomas de dron y todo lo demás. Y él estuvo justamente con nosotros en Kart Copa Límite haciendo estas tomas que les estamos presentando de una fecha que fue bien interesante, que tuvimos una buena cantidad de karts corriendo con nosotros y de lo que yo quería decirles es que si lo que quieres es tener una experiencia de carreras, Kart Copa Límite se trata de eso. Sin que tengas tu coche, ni tu equipo, ni nada, tú vas con un pantalón de mezclilla, tus tenis de piel, tu chamarra, ahí te prestan casco, te prestan balaclava, bueno, más bien te regalan una balaclava y lo que pasa entonces es que calificas media hora y luego tienes una carrera de resistencia de 1 hora, así que te puedes ir con un cuate y pueden correr entre los dos. 2,500 pesos, corren los dos juntos, se divierten de lo lindo y al término de la competencia hacemos una premiación. ¿Y quién creen que hace las medallas? Juaco nos trae las medallas justamente para esas competencias y bueno, pues así es que como estamos todos contentos. ¿Qué tenemos? La competencia de 1 hora y la calificación, pero llevamos oficiales de pista, hay cronometraje oficial y también tenemos ambulancia para que todo el mundo esté seguro, así que creo que vale la pena que podamos estar en una de estas fechas y la gente que quiera aprender qué se siente en un fin de semana de carreras, pues está padre, porque no vas a rentar el kart para dar vueltecitas nada más para ver cuánto haces de tiempo, sino que das vueltas
en una carrera Para por competir. posición. Compites contra otros karts y está bien interesante porque la primera mitad puedes competir contra unos y la segunda mitad contra otros. Hay algunos pilotos, como el caso de Toño Nils, que se subió solito toda la carrera. Llegó, hizo su parada de pit, se bajó del kart, le dio la vuelta y se volvió a subir y volvió a salir a la competencia. Así que se puede. Entonces, si ustedes quieren, ahí está justamente Kart Copa Límite. Dejen sus comentarios y por supuesto que nosotros les podríamos dar la oportunidad de que puedan estar en una carrera. Si me permiten, nada más de volada, porque ya nos queda un minutito, voy a tratar de darles el teléfono para que se comuniquen con nosotros y nada más déjame ver en dónde está. Bueno, a Kart Cup a Límite Ajá. lo puedes encontrar en TikTok y Ujú. lo puedes encontrar en Facebook. Y en Entonces, Instagram y también. Sí, es cierto, en Instagram. Y los que quieran, el teléfono es 55 74 38 14 65, 55 74 38 14 65, para que los que quieran ver esta oportunidad, el próximo 30 de mayo vamos a hacer otra carrera. Y una cosa sí les digo, tenemos ya la promesa de parte de Juan Carlos Sánchez Noya de que los 3 primeros lugares del campeonato del 2026 van a tener una prueba gratuita en un TC 2000 de carreras de veras. Madre, eso sí está bueno, ¿eh? La Ajá. neta, O sea, neta, son pruebas que pueden costar alrededor de 10,000 pesos por piloto, así que el hecho de que Juan Carlos Sánchez Noya ponga la nave para que se puedan subir los campeones, creo que dice mucho de lo que puede tener este campeonato para todos ustedes, así que pues váyanse sumando. Es una buena oportunidad de subirte a un coche de carreras de verdad, en una pista de carreras de verdad en México, así que más fácil, ni el agua. ni en el agua. Entonces, pero bueno, pues ya, vámonos antes de que... Antes de que nos pase la guillotina, de parte de Santi Godínez del otro lado del cristal, que voló la nave para que no nos cayéramos y se dieron cuenta, estuvo muy atento justamente a los videos que estábamos utilizando. Muchísimas gracias por eso. Y también a la Universidad de la Comunicación. Mi Juaco, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes por estar otro miércoles. Santi, gracias. Y la próxima semana te metemos todo el programa con videos, ¿eh, chaparrita? Exactamente. Pero cuídense, diviértanse y creo que este fin de semana hay Indy, pero el Gran Premio de Indianápolis. Indianápolis, sí, en el circuito mixto, que no se pueden perder porque vale muchísimo la pena. Y de todas maneras estaremos viendo todo lo que haya en el automovilismo mundial. Yo soy Sam Reyes, cuídense mucho. Esto fue Deporte Motor. Nos escuchamos la próxima. Pásenla toda madre. Velocidad extrema. UCR. Deporte